Buen día. Bueno, vamos a comenzar. La clase pasada fue una clase rápida. Habíamos visto, terminado lo que era huesos hasta que llegamos a músculos. Me dijeron de que, bueno, muchos no entendían lo que era músculo del miembro superior y miembro inferior. Tienen que relacionarlo bastante con lo que es hueso porque le van a preguntar cuál es a ver, digamos, no sé. ¿Qué hueso se encuentra en el cubital y el radial? Y ahí lo tendrán que ubicar y decirle el músculo del antebrazo. Lo mismo sería para los músculos de la región del brazo, del comienzo del brazo, que está en el bíceps y el tríceps. ¿Cuántas cabezas tiene? ¿En qué regiones se encuentra? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Músculo del miembro superior. Vamos a empezar por el hombro. La región anterior, posterior, una región interna y una región externa. Región anterior son músculos que forman parte del tórax, pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Región posterior, subescapular, supra y subinfraespinoso, redondo mayor y menor y dorsal ancho. Región interna, serrato mayor y el deltoides. Los que más se le deben saber es el pectoral mayor, menor, subclavio, serrato mayor y el serrato menor y el deltoides. ¿Sí? Son los que más comúnmente los chicos de Argañarás o transversos les irán a preguntar. Obviamente se sabe lo otro, pero ¿a qué me refiero yo? Que deben llegar a ubicarlos mucho mejor que los demás, porque es mucho más común. ¿Sí? No les digo que no lo estudien, les digo que los sepan ubicar mejor y describir mejor, porque son como preguntas de examen. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver. Subescapular. Va desde la fosa subescapular hasta el troquín supraespinoso. Va desde la fosa supraespinosa al troquíter. Infraespinosa va de la fosa infraespinosa hasta el troquíter. ¿Sí? Troquín y troquíter. Redondo mayor. Va desde el borde externo a la cara posterior de la escápula. ¿Recuerdan la escápula? Siempre recuerden relacionarlo con huesos, ¿sí? Porque desde ahí lo tienen que empezar a ubicar. Por encima del redondo mayor hacia el troquítero. Redondo mayor. Va desde la cara posterior de la escápula, bordes externos, por debajo del redondo menor, el labio interno, la corredera bicipital del húmero y el dorsal ancho. Deltoides. Va desde el labio inferior de la espina del omóplato, labio externo del acromion y anterior parte externa de la clavícula y termina en el labio superior de la B dedito del dedo. Ok, acá lo pueden ver mejormente ubicado. Creo que con este color se puede llegar a ubicar mejor y ver con estas imágenes. ¿Sí? Funciones. Esto se lo tienen que saber porque le escriban la función. ¿Ok? Por ejemplo, el pectoral mayor, rotación del hombro, aducción y flexión. Del deltoide, aducción y rotación. Dorsal ancho, elevación del tronco. Le van a pedir el músculo, la inervación y la función. ¿Sí? Esas tres cosas. Y la ubicación, perdón. Pectoral mayor. Músculo pectoral mayor. Inervación pectoral mayor. Función, rotación del hombro, aducción y flexión. Si se encuentran viendo el video, se encuentran presentes en clase, por favor traten de repetirlo conmigo, ¿sí? Porque así aprendí yo, repitiendo lo mismo que decían en clase. No sé si el Goku o el Transverso o el Bustamante o Argañarás les harán hacer lo mismo, pero traten de hacerlo, ¿sí? Paguen conmigo. Músculo pectoral mayor, inervado por el nervio pectoral mayor, cumple la función de la rotación del hombro, aducción y flexión. Bueno, espérame un segundo que creo que se quiere meter alguien más a la llamada.
Ok, listo. Músculo deltoides, nervio circunflejo, inervado por el nervio circunflejo, cumple la función de aducción y rotación. Músculo dorsal ancho. Su función es la elevación del tronco. Músculo supraespinoso, nervio supraescapular. Su función es la aducción del brazo rotador interno. Músculo redondo mayor. Inervado por el nervio subescapular. Cumple la función de rotación interna y aducción. Músculo subescapular inervado por el nervio subescapular. Cumple una función de rotación interna. Vamos a los músculos del brazo. Seguro la gente que vaya al gimnasio o haga algún deporte va a saber lo que es bíceps y tríceps, en qué parte se encuentra. Sobre todo, qué tipo de ejercicios hacen ejercicios de extensión para tríceps, de curl o del movimiento que sería arriba y abajo, dependiendo de la posición y el movimiento que se realiza con los músculos del antebrazo, se llegan a entrenar los músculos del brazo perdón, de los músculos del brazo, del tríceps o del bíceps. Tienen que saberse cuáles serían esos movimientos para saber qué parte estamos ocupando en ese momento. Las personas que van al gimnasio, obviamente, van a sentirlo mucho más, pero no significa que ustedes no los puedan identificar. Es como una ventaja que ustedes tienen ya. Si van al gimnasio y se saben los nombres: extensión, aducción, rotación, flexión, levantamiento, drop set. Bueno, vamos a empezar. Músculo del brazo, región anterior y posterior. Su región anterior está dada por el primer plano superficial del bíceps braquial, segundo plano profundo coracobraquial. El braquial anterior, región posterior, tríceps braquial. Perfecto, ahí lo van a ver mejor. Bíceps, porción corta. El apófisis coracoide, porción larga. El tubérculo supraglenoideo. Inervado por el nervio músculo cutáneo. Acción, flexor y supinación. Ambas porciones se unen, forman un tendón común que pasa por la correa bicipital y termina en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Sí? Traten de seguir repitiendo conmigo, porque yo sé que mayormente muchos no asisten, pero ven los videos. Ya eso lo puedo ver. Igual con los poquitos que yo tengo, estoy bien, pero como les digo, estaría mejor dar clases presenciales. Pero ¿qué pasa? Si no se pueden ni unir al Meet, creo que tampoco se pueden venir a clases presenciales. Ok. Braquial anterior. Inserta en el labio inferior de la B deltoidea. Borde anterior. Cara externa e interna del cuerpo hasta la apófisis coronoides. Inervación. Nervio. Músculo. Acción. Flexor. Coracobraquial. Desde la apófisis coracoide hasta la cara externa. Acción. Flexor. Región posterior. Tríceps. Porción larga en tubérculo infraglenoideo. Vasto interno por debajo y dentro del canal de torsión. Vasto externo por arriba y por fuera del canal de torsión. Inervación nervio radial. Acción de extensión. Bien, pasamos al antebrazo. Músculo del antebrazo. Posamos un grupo anterior, externo y posterior. En el grupo anterior tenemos un primer plano, un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano. Grupo externo tenemos el supinador largo y el supinador corto. Del primer plano radial, el segundo radial externo. Posterior, primer plano. Al cuello costal posterior. Extensor común de los dedos y extensor propio del dedo meñique. Segundo plano. Aductor largo del pulgar, extensor largo y corto del pulgar, extensor propio del dedo índice. Bueno, primer plano. Pronador, redondo. Palmar,
palmar menor, cubital anterior. Segundo plano, flexor común superficial de los dedos. Tercer plano, díganlo así, tercer plano del grupo anterior de los músculos del antebrazo, el flexor común del punto de los dedos y flexor largo del pulgar. Cuarto plano del grupo anterior de los músculos del antebrazo, pronador cuadrado. Músculos del antebrazo, grupo externo, supinador largo y supinador corto. Primer radial externo, segundo radial externo. Grupo posterior de los músculos del antebrazo, primer plano, anconeo, cubital posterior, extensor común de los dedos y extensor propio del dedo meñique. Segundo plano, aductor largo del pulgar, extensor largo y corto del pulgar, extensor propio del dedo índice. Bueno, inervación y función de los músculos posteriores del antebrazo. Primer plano, cubital posterior, nervio radial, extensión. Extensor común de los dedos, nervio radial, extensión. Extensor del dedo meñique, nervio radial, su función es de extensión. Anconeo, nervio radial, su función es de extensión. Inervación y función de los músculos posteriores del antebrazo, segundo plano. Aductor largo del pulgar. Su nervio es el nervio radial. Su función de extensión nerviosa es extensor largo del pulgar. Su inervación es el nervio radial. Cumple la función de extensión. Extensor corto del pulgar. Su función es el nervio radial. Cumple la función de extensión. Extensor del dedo índice. Nervio radial. Extensión. Inervación y función de los músculos externos del antebrazo. Músculo supinador largo. Su inervación es el nervio radial. Cumple la función de supinación. Primer radial externo. Inervación del nervio radial. Cumple la función de extensión. Segundo radial externo. Nervio radial. Cumple la función de extensión. Supinador corto. Cumple la función del nervio radial. Su inervación es el nervio radial, ¿verdad? Cumple la función de supinador. Miología de la mano. Región palmar externa, región palmar interna, región palmar media. Esto es pregunta de examen, si se lo van a preguntar y tenemos una en simultánea. Safo, región palmar externa. Pafo, región palmar interna. Región palmar media, ahí no tengo mnemotecnia. Directamente empiezan con IN, IN y LU. Bueno, región palmar externa, eminencia tenar. Safo, separador corto del pulgar, abductor del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar. Región palmar interna, eminencia hipotenar, palmar cutáneo, aductor del meñique, flexor corto del meñique, oponente del meñique. Región palmar media, interóseos palmares, interóseos dorsales y lombricales. Palmar cutáneo, aductor del meñique, cubital. Flexor corto del meñique, cubital. Oponente del meñique, cubital. Aductor corto del pulgar, medio y radial. Flexor corto del pulgar, mediano y cubital. Oponente del pulgar, mediano. Aductor largo del pulgar, cubital. Inervación y función de los músculos lombricales. Su inervación indica que su nervio mediano inerva los músculos laterales L1 y L2 del nervio cubital. Los mediales L3 y L4 por ello juegan un papel capital en el equilibrio de los dedos. Son muy potentes al tensar músculo flexor como un profundo. Producen flexión de los dedos. Bien. Inervación y función de los interóseos. Todos los músculos interóseos de la mano están inervados por una rama profunda del nervio cubital. Interóseo dorsal. La función de estos músculos es la flexión de la articulación metacarpofalangina y la aducción. Separación de los dedos interóseos palmares.
Actúan como adaptores de acción conjunta, flexión metacarpofalángica con extensor de las interfalángicas y aproximación de los dedos hacia la línea axilar. Ok, si les ha quedado claro lo que es músculo del miembro superior, vamos a los del miembro inferior. Voy a tratar de darle circulatorio hoy día, ¿sí? Porque si mal no me equivoco, ya terminaríamos huesos, ya les di articulaciones junto con huesos para que si no se les hiciera tan complicado, y también les di regiones especiales. ¿Qué regiones especiales? Más que explicarlo, es más memoria. Sí. Mm, Vamos, músculo del miembro inferior. Ok. Músculo del miembro inferior. Músculo de la pelvis, plano superficial, glúteo mayor, plano medio, glúteo medio. Plano profundo, piramidal, cuadrado crural, gémino superior, obturador externo, gémino inferior, obturador interno y glúteo medio. Acá se les va a complicar un poquito. No suelen hacer tantas preguntas de lo que es músculo de los huesos, pero sí la región pélvica o los cuádriceps. Comencemos. Plano superficial o primer plano, glúteo mayor. Va de la cresta ilíaca, región posterior, tubérculo sacro, ligamento sacro-ciático, crestas semilunares del coxal a la línea externa de trifurcación del fémur. Plano medio, glúteo medio. Va de la región media de la fosa ilíaca del coxal al trocante mayor. Plano profundo, piramidal. Se inserta en la cara anterior del sacro y se dirige hacia el trocante mayor. Atraviesa las costuras ciática mayor y se relaciona con los vasos y nervios pudendos internos, vasos y nervios glúteos superiores, vasos isquiáticos, nervio ciático mayor y menor, gemelo superior. En la espina ciática se dirige al trocante mayor, gemelo inferior. Va desde la tuberosidad isquiática hacia el trocante mayor. Obturador externo. Se inserta en la periferia del agujero obturador, cara externa a la fosita digital del trocante mayor. Obturador interno. Se inserta en el borde del agujero obturador, cara interna, atraviesa las caudadoras ciática menor y termina en el trocante mayor. Cuadrado crural. Va desde el isquio a la cresta intertrocanteria posterior. Glúteo menor. Va de la fosa ilíaca a la región anterior del coxal al trocante mayor. Denervación de los músculos de la región glútea y de la pelvis. Bueno, esto ya es memoria. Músculo del glúteo menor está inervado por el glúteo superior, rama del plexo sacro. Músculo piramidal, inervado por el nervio piramidal, rama del plexo sacro. Músculo gemelo superior, inervado por el nervio gemelo superior, rama del plexo sacro. Músculo gemelo inferior, inervado por el nervio gemelo inferior, rama del plexo sacro. Músculo obturador externo, inervado por el nervio obturador, rama del plexo sacro. Músculo obturador interno, inervado por el nervio obturador, rama del plexo sacro. Músculo cuadrado crural, inervado por el nervio cuadrado crural, rama del plexo sacro. Músculo glúteo medio, inervado por el nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. Músculo glúteo mayor, inervado por el nervio del glúteo inferior o ciático menor, rama del ciático mayor. Muslo, región anteroexterna, tensor de la fascia lata, sartorio, región posterior interna, bíceps crural, aductores recto interno, semitendinoso, pectino y semimembranoso. Región anteroexterna. Tensor de la fascia lata, va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo de Yerli. Sartorio, va de la espina ilíaca anterosuperior hasta la pata de ganso. Cuádriceps, está formado por 4 músculos. Recto, anterior, crural, del vasto interno y el vasto externo. El crural se inserta en la cara anterior del cuerpo del fémur, vasto interno, labio inferior de la línea áspera y la línea interna de trifurcación, vasto interno, se inserta el labio externo de la línea áspera. Recto anterior presenta un tendón directo que se inserta en la espina ilíaca anterior inferior y un tendón reflejo en el canal supracotaloideo. Los 4 fascículos se dirigen luego a la rótula y algunas fibras terminan la tuberosidad tibial anterior. Imagino que se deben estar trabando, pero bueno, esta parte la tiene que escribir así. ¿Sí? Bueno.
Inervación de los músculos del muslo. Tensor de la fascia lata, sartorius y el cuádriceps crural. Tensor de la fascia lata, nervio glúteo superior. Sartorius, nervio músculo cutáneo, externo. Cuádriceps crural, nervio crural. Pectino, nervio anterior y músculo cutáneo interno. Recto interno, nervio aductores, mediano o primero, menor o segundo, mayor o tercero. Mediano o primero, nervio obturador, músculo cutáneo interno. Menor o segundo, nervio obturador, mayor o tercero, nervio obturador y ciático medio. Ahora, semitendinoso, semimembranoso y bisecrural. El semitendinoso está inervado por el nervio ciático mayor. Semimembranoso inervado por el nervio ciático mayor. Bisecrural inervado por el nervio ciático mayor. Región póstero interna. Parte interna, pectíneo. Desde la superficie pectínea de la espina del pubis hasta la línea media de la trifurcación. Pregunta de examen. ¿Sí? Tres aductores van de la rama isquiopubiana hasta el intersticio de la línea áspera. El aductor mayor también se dirige hasta el tubérculo del aductor mayor. Recto interno va desde el cuerpo del pubis hasta la pata de ganso. Región posterior interna, parte posterior. Estos músculos son los isquiotibiales. Semitendinoso va de la tuberosidad isquiática hasta la pata de ganso. Semimembranoso va de la tuberosidad isquiática hasta la parte posterior interna de la extremidad superior de la tibia. Bisecrural. Presenta dos fascículos, una porción larga y otra porción corta. Porción larga. La porción larga se inserta en la tuberosidad isquiática. La porción corta se inserta en la parte inferior del intersticio de la línea áspera. Luego termina mediante un tendón común en la apófisis estiroides del peroné. Bien, vamos a la pierna. Región anterior, extensores. Tibia anterior y extensor propio del dedo gordo, peroneo anterior. Región lateral, primer plano. Peroneo lateral largo, segundo plano. Peroneo lateral corto. Región posterior de los flexores. Primer plano, gemelo externo e interno. Segundo plano, flexor común superficial de los dedos. Flexor propio del dedo grueso. Cerco profundo de los dedos, tibial posterior. Músculo de la región anterior, tibial anterior. Tubérculo de Gerdy y en un tercio superior de la cara anterior externa de la tibia. Peroneo anterior, cara interna del peroneo por delante de los extensores. Extensor común de los dedos, tuberosidad anterior externa de la tibia y en la cara interna del peroné por encima del extensor del dedo grueso. Extensor propio del dedo grueso, mitad inferior de la cara anterior externa de la tibia y cara interna del peroné. Bien, acá pueden verlo mejor. Femoral, semitendinoso, semimembranoso, interno, alisoleo, los gemelos. Los que vayan al gimnasio seguro identifican algunos, los del cuádriceps, los del gemelo, los extensores. Sí, bueno, vamos. Biología posterior de la pierna. Región posterior superficial. Músculos. Músculo gemelo interno inervado por el nervio ciático propiteleo externo. Pregunta de examen esto, ¿sí? Músculo gemelo externo inervado por el nervio ciático popliteo interno. Músculo sadeo inervado por el nervio ciático popliteo interno. Músculo plantar delgado inervado por el nervio ciático popliteo interno. Músculo, no, perdón, región posterior profunda. Músculo tibial posterior inervado por el nervio tibial posterior. Músculo flexor del propio de Hallux, nervio tibial posterior. Músculo flexor común de los dedos, nervio tibial posterior. Músculo popliteo, nervio ciático, parte interna y tendón posterior. Región posterior, plano superficial, gemelos. Desde los cóndilos hasta el calcáneo del tarso. Soleo. Desde la línea oblicua de la tibia y la casa del peroné hacia el calcáneo del tarso. Plantar delgado. Desde el cóndilo interno desciende por dentro y termina uniéndose al tendón de Aquiles. Músculo en la región externa de la pierna. Músculo peroneo lateral largo.
Se origina por arriba de la tuberosidad externa del peroné y en la cabeza del peroné. Tras su recorrido por la parte exterior de la pierna, se transforma en un tendón que pasa por detrás del malleolo externo del tobillo y cruza oblicuamente a pie a través del surco para el tendón del peroneo largo del cuboides para insertarse en la cara plantar del primer uniforme y el primer metatarsiano. Músculo peroneo lateral corto. El músculo peroneo lateral corto está situado en la porción externa de la pierna, por debajo de la rodilla, de forma alargada y se inserta en su parte superior, en la región media e inferior de la cara externa del peroneo. Pasa por detrás del malleolo externo del tobillo y finaliza en la porción de la quinta metatarsiano. Cuando se contrae, provoca la adducción y rotación externa del pie. Bien. Ya hemos terminado con el miembro superior e inferior. A ver, déjenme revisar algo, a ver si alguien más quiere ingresar. Ok, sigamos. Espérenme un cachito. Voy a abrir lo que es la... A ver, a ver, a ver. Bueno, esto ya se los voy a mandar después. Son simulacros. A ver, a ver, a ver. Examen. Bueno, vamos a ir con respiratorio que me gusta a mí y corazón. Vamos a ver si lo puedo abrir. No. Bánqueme un ratito. Voy a tratar de pasar el apunte a lo que es como se llama PDF para poder abrirlo y continuamos con la clase. Les dejo descansar a los demás. A ver ahí. Corazón. No sé si descargó o no. Ah, ahí está. Bueno, vayamos al corazón. Es un tema un poquito largo. Este no es el único apunte, pues tienen que ver. Perdón. Grandes vasos 1, 2 y 3. ¿Sí? Corazón. Órgano muscular hueco cuya función es de una bomba aspirante e impelente. Se relaciona hacia ambos lados con el mediastino. Se encuentra ubicado en la cavidad torácica.
Se apoya sobre el diafragma, se ubica detrás del esternón y por delante de la columna, mientras su dimensión es 10 centímetros. Posee forma de pirámide triangular, pesa aproximadamente 170 gramos. A su estudio presenta las siguientes partes: cara anterior o externa, inferior diafragmática, cara pulmonar.